Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios que nos permite el día de hoy poder compartir la palabra de Dios. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios en esta tarde y que sea su Espíritu Santo quien hable a nosotros y a nuestros corazones. Señor Todopoderoso, tú eres creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe, Señor. Y tú desde antes de la fundación del mundo elegiste que pudiéramos acercarnos a ti, que pudiéramos ser parte de tu pueblo, que pudiéramos ser parte de ese pueblo que te alaba, que te adora, que escucha tu palabra y que te sirve, Señor. No por algún mérito de nosotros, sino por pura gracia, Señor, por pura misericordia tuya. Señor, en esta tarde que tú nos has traído a tu casa de oración, te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que hable en nuestros corazones y que tú nos enseñes, Señor, que tú nos muestres qué es lo que deseas de nosotros, qué cosa tiene que cambiar de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer delante de ti, Señor, y dejar de hacer? ¿O qué es lo que tenemos que empezar a hacer, Señor? Tú habla a cada uno de tus hijos, Señor, en esta tarde. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues como les decía, estamos iniciando, gracias a Dios, la semana 4 de esta jornada especial que hemos llamado La Historia, en la cual vamos a tratar de descubrir o vamos a ir entendiendo cuál es esa historia de Dios y de qué manera nuestra vida o nuestra propia historia está dentro de esa historia. Ustedes saben, bueno, el autor de estos temas es el pastor Randy Fraser, que es pastor precisamente en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de vivir ahí un par de años mientras estudiaba la preparatoria y pues conoces un poco acerca de la cultura, ¿no? El tejano, aunque bueno, es difícil a veces poder conocer la cultura de otros países, poder entenderla sobre todo, pero el tejano se caracteriza por ser muy directo y es como los norteños en nuestro país. Dicen las cosas y hacen las cosas de una manera muy directa, muy diferente a cómo actúan el resto de los estadounidenses, de los americanos. Pero bueno, viene aquí una pequeña ilustración. Dice que en una ocasión había un abogado neoyorquino que se fue al estado de Texas a cazar palomas, una actividad que no me parece muy buena, pero bueno, así está la anécdota. Se fue a cazar palomas y por ahí pues estuvo disparando hasta que finalmente logró cazar una paloma, pero obviamente la paloma cayó en un rancho, en una propiedad privada. Y pues al ver que no había nadie en alrededor, pues simplemente se saltó la cerca y fue a recoger la paloma. Pero justo en ese instante se acercó un granjero tejano y le preguntó: ¿qué es lo que tú estás haciendo? Le dijo: pues voy a tomar la paloma porque la acabo de cazar y me la voy a llevar. Dice: pero no puedes hacer eso porque esa es una propiedad privada. Dice: claro que lo puedo hacer. Era abogado, entonces hablaba con mucha seguridad y dijo: y si tienes algún inconveniente, pues podemos entablar una demanda y arreglar esta situación. La forma en la que los abogados tratan de solucionar los problemas, ¿no? Pero dijo el tejano: bueno, olvídate de demandas, vamos a arreglarlo de la manera en que lo arreglamos aquí en el estado de Texas. Y este es un método que se llama 3 patadas. A ver, pues explícame cómo es eso. Pues es muy sencillo. Simplemente yo te voy a dar, bueno, vamos a empezar. Uno de nosotros empieza dando 3 patadas al otro y luego el que sigue le da 3 patadas y el primero que se rinde es el que pierde. Y dijo el abogado: pues este señor es de mayor edad que yo, no creo tener ningún problema con eso, ¿verdad? Entonces dijo el tejano: bueno, yo empiezo. Y le dio 3 patadas muy fuertes al abogado. Y el abogado difícilmente pudo levantarse después de esas 3 patadas. Imagínense cómo habrán estado. El tejano obviamente utiliza unas botas tejanas. Entonces imagínense cómo estuvieron esas patadas, ¿no? Se levanta el abogado y dice: bueno, ahora sigo yo. Y le dice el tejano: no, ¿sabes qué? Mejor me rindo, llévate tu paloma.
Bueno, muchas veces nosotros tratamos de solucionar las cosas de diferentes maneras, pero hay cosas que no se solucionan tan fácilmente. Y una de esas cosas que no se solucionan tan fácilmente es precisamente la situación del pecado. Y es parte de lo que hemos estado estudiando, y ese es el problema principal de nuestra historia, el pecado, que inició desde allá, desde la caída de Adán, y que vino a traer como consecuencia que todo el género humano se separara de la gloria de Dios. A veces algunos problemas, para poder ser solucionados, necesitan de algo mucho más allá. Algunos problemas no se pueden resolver con una buena patada. La barrera número 1 entre nosotros y Dios es el pecado. Las botas de vaquero, como decíamos en la ilustración, no sirven de nada. La historia continúa diciéndonos cómo Dios quita la barrera del pecado. Uno de los indicios más significativos en la historia de la liberación de Israel es la sangre de un cordero. Y hablábamos hace como un mes, me tocó a mí compartir, y precisamente el tema de la predicación que les compartía se titulaba Indicio de Salvación. A lo mejor nadie se acuerda, pero bueno, hablábamos de indicio. ¿Y qué significa la palabra indicio? A ver si alguien se acuerda o alguien reconoce el significado de la palabra, ¿verdad? Es como una clave de algo que todavía no sucede o que todavía no se ha dicho por completo, pero te da una clave, te da una pauta a seguir, una idea de qué se trata o qué es lo que sigue. Les daba yo el ejemplo de cómo es una figura literaria. Muchas historias se escriben precisamente de esta manera, y a veces tú, sin haber visto una película o sin haber leído un libro, desde el primero o segundo capítulo te das cuenta de quién podría ser, no sé, el asesino, o quién podría ser el responsable de X situación de la historia, precisamente porque el autor te va dando indicios, de lo que va a suceder posteriormente en la historia. Pues la palabra de Dios nos ha dado indicios desde el principio, desde la creación, desde los primeros capítulos de su palabra, de cuál es su plan, y nos va revelando poco a poco qué es lo que Dios iba a hacer. Y digo poco a poco porque aunque estuviera ahí, para muchos todavía no había sido revelado, no lo habíamos comprendido. El pueblo de Dios aún no comprendía al 100% qué era lo que Dios estaba haciendo. Pero vemos cómo Dios está trabajando desde un principio en la manera de poder restaurar la relación entre Él y el hombre. Y vemos indicios, en aquella ocasión hablábamos de Adán y Eva, entonces veíamos un indicio de salvación, como indicio de salvación, precisamente la forma en la que Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva. Veíamos que Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera, pero veíamos cómo esas hojas de higuera pues no iban a ser suficientes, no iban a ser duraderas. Fácilmente podrían caérseles y nuevamente su desnudez quedaría descubierta. Dios les hizo ropa con pieles de animales, pero para que pudiera haber esa ropa, tuvo que haber derramamiento de sangre. Y ahí es lo que Dios nos está explicando. El pecado es tan grave, es tan malo el pecado, que tiene que haber derramamiento de sangre. Más adelante podríamos verlo también en el sacrificio ofrecido por Abel. Si recordamos esa historia, estuvimos leyendo nuestro libro de la historia, o si lo estamos siguiendo en la Biblia, pues vimos la historia de Caín y Abel, y cómo el sacrificio, la ofrenda presentada por Abel fue más agradable delante de los ojos de Dios que aquella ofrenda presentada por su hermano Caín, que constaba simplemente en el fruto del campo. Pero la ofrenda que presentó Abel, hubo derramamiento de sangre. Nuevamente se nos está dando un indicio. El pecado es tan grave que necesita haber derramamiento de sangre.
Y lo podemos ver más adelante también. Vemos el sacrificio de Noé al bajar del arca. Nos narra la historia que Noé sacrificó animales para dar gracias a Dios, porque habían sobrevivido a aquella gran acontecimiento donde murió todo el género humano a excepción de Adán. Podemos ver esto en la historia de Abraham, cuando Abraham va y por orden de Dios está a punto de sacrificar a su hijo Isaac. ¿Qué es lo que sucede? El ángel de Dios lo detiene y justo donde levanta la cabeza a Abraham se da cuenta que hay un carnero con sus cuernos atorados en un arbusto, y Dios está proveyendo para el sacrificio. Hubo sacrificio, hubo derramamiento de sangre, el indicio de salvación. Dios nos está explicando desde un principio la manera en la cual Él está planeando restaurar esa relación que tiene, o esa relación que perdió el hombre al desobedecerle. Y bueno, y en la historia de hoy, que ya estamos en el capítulo 4, durante esta semana vamos a estar leyendo la porción de la Biblia que corresponde a la primera parte del libro de Éxodo, la historia de Moisés, cómo Moisés desde su nacimiento, Dios preparó que su nacimiento fuera de una manera especial y cuidó de él para que no muriera, para que se criara en un lugar especial con la hija del faraón. Y bueno, es tan interesante la historia de Moisés como muchas otras historias, y trae enseñanzas a nuestra vida al verlo como historia secundaria. Pero a verlo como historia principal, pues es el trabajo, la obra de Dios para atraer a su pueblo, para restaurar esa relación rota. Y veíamos cómo, nos narraba el pastor en la mañana acerca de Moisés, cómo Moisés fue llamado por Dios para ir y hablar delante de Faraón, que en aquel tiempo nos platicaba el pastor en la mañana, el Faraón era considerado un dios, era considerado una deidad. Entonces era algo difícil poder presentarse delante del Faraón y pedirle, o prácticamente exigirle, que dejara ir a su pueblo. ¿Y qué faraón o qué hombre poderoso iba a dejar ir a una mano de obra tan poderosa y gratis, ¿no? Pues obviamente que no tenía mucha lógica eso, pero era lo que Dios le estaba pidiendo. Y el pastor nos decía cómo Dios nos pide a nosotros también cosas difíciles, o cosas que a nuestro parecer, ante que lo que nosotros pensamos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, decimos son imposibles. Yo no puedo hacer eso. Y Dios nos ha llamado, así como ha llamado a Moisés, a ir y sacar a su pueblo de la esclavitud, ir a liberarlos de la esclavitud. Y sabemos cuál es esa esclavitud. El pueblo de Israel, los hijos de Isaac, que vivían en Egipto, eran esclavos de Faraón y tenían que trabajar arduamente a causa del Faraón. Pero todo el género humano vive como esclavo del pecado. Y Dios nos ha llamado, así como llamó a Moisés, para ir y sacar a su pueblo del pecado. Y tenemos que ir y presentarnos delante del Faraón. Yo no sé qué puede hacer el Faraón. Muchas veces son las situaciones de la vida, la misma persona con la que tienes que hablar, con la que tienes que convencer, a la que tienes que decirle cuál es el plan de Dios para su vida. Y vienen las situaciones difíciles, así como hubo en aquel tiempo, tuvo que haber plagas, y el corazón de Faraón fue endurecido para que el nombre de Dios fuera glorificado y fuera engrandecido. Así sucede con las personas también. En mi casa, que es su casa, los jueves estamos, con algunas dificultades, algunas excepciones, estamos teniendo nuestras reuniones de
de grupo pequeño para ver precisamente los temas de la historia. Y una de las invitadas que están yendo pues es mi suegra, la mamá de mi esposa. Y pues ella dice, ahora sí voy a acercarme. Le interesó el tema. Ella siempre, o ya desde hace algunos años, ha tenido la curiosidad de poder leer la Biblia, de entender de qué se trata. A ella dice que se le dificulta mucho leerla, como pues a muchos de nosotros, ¿no? Si no tenemos la costumbre de leer, pues es difícil agarrar la Biblia y ponerte a leer, ¿no? Pero bueno, esta es una oportunidad que se le presenta de poder entender de qué se trata la Biblia, de poder acercarse a Dios. Pero precisamente la segunda semana que íbamos a tener nuestra reunión, pues mi suegra tuvo un problema de salud. Bueno, a lo mejor no debería estarles compartiendo esto, no sé, pero tuvo un problema en su cara. Y ustedes saben, con el cambio de clima y eso te puede pasar lo que es parálisis facial. Bueno, ella tuvo ese tipo de problema y obviamente pues no pudo asistir a la reunión. Ella era prácticamente la única invitada, entonces pues no tuvimos reunión. Fuimos a visitarla a ella, etcétera. Pero bueno, y ella dice, bueno, ¿cómo? ¿Por qué ahora que trato de acercarme a Dios y trato de entender su palabra, me está pasando esto y hay barreras y no me puedo acercar? Bueno, pues no sé, yo lo relaciono con lo que sucedió ahí en Egipto. Dios definitivamente tenía la autoridad y tenía el poder para sacar a su pueblo sin ninguna dificultad. Él podía haber puesto en las palabras de Moisés el convencimiento y en el corazón de Faraón la disposición para dejar ir al pueblo, a su pueblo, a adorarle y a servirle. Definitivamente Dios tenía poder de hacerlo, pero Dios quería mostrar su poder. Y Él quería que el mundo, las generaciones, se dieran cuenta de que Él es el Dios poderoso, que puede por sobre todas las cosas. Pero tenía que suceder eso para que nosotros pudiéramos entenderlo. Y a lo mejor es lo que está sucediendo en la vida de mi suegra. Tiene que haber dificultades, tiene que haber plagas y tiene que manifestarse la mano poderosa de Dios en su vida. Tiene que manifestarse la mano poderosa de Dios en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de aquellos a los que nosotros hemos sido llamados a atraer y a sacar de la esclavitud. Tiene que manifestarse la mano poderosa de Dios. Y hablábamos con todos los ejemplos que les decía yo, que tenía que haber derramamiento de sangre. Y precisamente la plaga número 10 de estas que se narran en la historia del Éxodo, en la historia de Moisés, a la que ustedes van a tener oportunidad de estar leyendo durante la semana. La plaga número 10 es la muerte del primogénito. Algo duro, algo muy difícil para el mismo Faraón, imagínense, para cada uno de los habitantes de Egipto, que tuvo que llegar a suceder esto, que muriera su primogénito. Dice que aún el primogénito de los animales murió y que había llanto en toda la tierra de Egipto a causa de la muerte de su primogénito. Pero al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, no le sucedió esto, no le llegó esta plaga. ¿Por qué? Bueno, tenían que cumplir con lo que Dios les había mandado. Lo que tenían que hacer era celebrar la Pascua, la fiesta de la Pascua, que a grandes rasgos consistía en matar o sacrificar a un cordero y comerlo. Tenían que comerlo de una forma especial, prepararlo de una forma especial y comer la Pascua por completo. Y otra de las indicaciones que Dios les había dado era que con la sangre de ese cordero tenían que marcar el dintel de sus puertas. De esa manera, al pasar el espíritu de maldad, el espíritu de la plaga, no llegaría a sus casas cuando la puerta estuviera marcada. Y es lo que pasa en nuestras vidas. El pecado es tan grave que demanda la muerte. Demanda la muerte. Dice, la paga del pecado es muerte. Y la única forma que podemos librarnos o que podemos ser libres de esa muerte
que Dios puede pasar por alto y que no tengamos que pasar por muerte, es con la sangre del Cordero. Y no aquel Cordero pascual, sino Jesucristo, el Cordero sin mancha. Bueno, hemos hablado de la necesidad que hay de que la sangre de un cordero, tal como los israelitas la necesitaron. Entonces, ¿dónde la vamos a conseguir? ¿Dónde vamos a conseguir esa sangre que necesitamos? Juan 1:29, si me ayudan a leer. Sí, perdón. Exactamente. Aquí se nos presenta directamente cuál era la obra, cuál era la labor que venía nuestro Señor Jesucristo a hacer en este mundo. Y Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como aquel cordero que sacrificaron en Egipto, que permitió que el espíritu de maldad, el espíritu de muerte, pasara por alto las puertas del pueblo de Dios. La sangre de Jesucristo es la única que puede librarnos de la muerte, de la condenación, de la consecuencia del pecado. Pablo escribe en primera a los Corintios 5:7, si me ayudan a leerlo también. Ahí Pablo está utilizando los símbolos de la historia de la Pascua, que lo vamos a estar leyendo nosotros durante esta semana. El pan sin levadura. ¿Qué más nos menciona ahí, hermana? Pero bueno, lo principal que se menciona ahí es que Cristo es nuestro Cordero Pascual y ya ha sido sacrificado. Cristo es ese Cordero, esa forma, eso que Dios estaba proveyendo y estaba tratando de explicarnos desde el principio, eso que Dios había planeado desde el principio para poder restaurar la relación entre Dios y nosotros. Y luego nos vamos al pasaje que estuvimos leyendo hoy en Primera de Pedro, que leímos los versículos, si no me equivoco, del 10 hasta el 24, ¿verdad? Y bueno, ahí nos viene hablando de cómo los profetas, dice que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Cómo desde el principio de la historia se nos viene explicando lo que es el plan de Dios. Y luego Pedro, en esta porción de la palabra, nos está explicando que debe de cambiar nuestra manera de vivir. Si Dios nos ha rescatado y nos ha hecho parte de su pueblo, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Y tenemos que vivir de una manera santa, porque dice ahí el versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Era parte de lo que más adelante también lo vamos a ver cuando vayamos avanzando en la historia. Cómo Dios, al dar su ley y las indicaciones a Moisés de cómo debía de comportarse su pueblo, precisamente les pide esto: santidad. Que vivan de una manera apartada, diferente al resto del mundo, porque ustedes son una nación apartada para servir a Dios. Y luego dice en el versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Así como el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud en la que vivía ahí en Egipto,
nosotros hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado. Nosotros vivíamos como esclavos del pecado y Dios nos ha rescatado y nos ha hecho libres para ser parte de su pueblo. Luego dice el 19: Cristo, Cordero sin mancha y sin contaminación, sino con la sangre preciosa. Dice que no fuimos rescatados con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La historia nos ha demostrado cómo ni siquiera el hombre más justo sobre la tierra, cuando veíamos ahí el capítulo 2 hablando sobre Noé, ni siquiera el hombre más justo sobre la tierra fue suficiente para quitar del hombre el pecado y restaurar la relación con Dios. Cristo es nuestra Pascua. La palabra Pascua significa pasar por alto. Pasar por alto. Y queda claro cuando leamos esta porción de la palabra de Dios, de aquella marca sobre los dinteles de la puerta, y cómo al pasar el espíritu de muerte por las ciudades de Egipto, pasaba por alto aquellas puertas. Por su sangre sobre nosotros, Dios nos justifica y pasa por alto nuestro pecado. Y su paga, pues Cristo ya pagó por nosotros. Gloria a Dios por su obra, por lo que Él ha hecho por nosotros. El versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando de ese plan de Dios completo y perfecto que Él conocía desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en postreros tiempos por amor a vosotros. La forma en la que se ha manifestado esta obra de redención de nuestro Dios. Si estás en Cristo, ya eres salvo, ya eres una nueva criatura. Pero hoy puedes pedir que la sangre de Jesús se aplique a otra alma. Y así como Moisés, que fue llamado a hablar delante de Faraón para liberar a su pueblo de la esclavitud, así Dios nos ha pedido a nosotros que vayamos y liberemos a otras personas de la esclavitud del pecado. El ejercicio que se nos pide aquí es que escribamos el nombre de una persona que necesita salvación, una persona cerca de nosotros, una persona a la que conozcamos. Puede ser tu propio nombre o su propio nombre, algún miembro de tu familia, algún amigo, algún vecino, algún conocido, etcétera. Y vamos a orar por esa persona. Y vamos a pedirle a Dios la oportunidad de poder acercarnos a Él y poder hablar con Él y poderle atraer para que conozca cuál es el plan de Dios, para que descubra cuál es la historia de Dios y que descubra cómo su propia historia es parte de la historia de Dios. La liberación del pecado es gratuita. Vamos a orar. Vamos a tener un momento de oración y quisiera que tuvieran en mente a esa persona. A lo mejor todavía no han pensado en ella, pero pues quisiera invitarles a que lo hagan, y si no pueden en este momento, pues durante la semana, hoy en la noche antes de dormir, que puedan orar por esta persona para que Dios nos dé la oportunidad de acercar a esa persona y que descubra la historia de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque en esta noche tú nos permitiste escuchar tu palabra, nos permites entender mejor, Señor, y maravillarnos, Señor, por tu historia tan maravillosa, la manera en la que tú planeaste desde el principio la forma de atraernos a ti, Señor, cómo tú nos hablas y nos dices, así como cantábamos hace unos momentos, nos dices que nos amas a través de la creación, a través de nuestro mismo respirar, Señor. Y nos dices que nos amas a través de tu palabra,
a través de cada una de las cosas que hiciste, Señor, para mostrarnos y hacernos entender que solamente en Jesucristo podemos encontrar la salvación. Señor, permítenos orar por estas personas que hemos puesto en nuestra mente, Señor. Si todavía no la tenemos, ilumínanos con tu Espíritu Santo para saber por quién es que debemos estar orando, Señor, por quién debemos estarte pidiendo y quién es a quien tú nos has llamado a sacar de la esclavitud, Señor. Sabemos que no lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas, sino que lo harás tú, Señor, con tu mano poderosa, porque tú eres el Dios de todo lo que existe. Que podamos, Señor, ser buenos hijos tuyos y podamos, Señor, servirte, Señor, obedeciendo tu palabra. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.